alabanza al Cordero de Dios. Pero la serpiente, gloria a Dios, usada por Satanás, era astuta, dice la palabra, alabanza al Cordero de Dios. Comenzó a hablar con la mujer y comenzó a influenciarla y le dijo Satanás, alabanza al Cordero de Dios. ¿Sabe Dios que el día que coman de este árbol, sus ojos serán abiertos? Y cuando sus ojos van a ser abiertos, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero mientras tanto, aquel árbol no era codiciable, gloria a Dios, porque ellos lo veían a diario. Y solo tenían codicia para codiciar aquel árbol. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero después que Satanás le habló a la mujer, bendecido sea el nombre del Señor, aconteció algo, alabanza al Cordero de Dios. ¿Qué aconteció? Dice que esta mujer miraba, alabanza al Cordero de Dios, el árbol, y se veía codiciable a su mirada, se veía codiciable a su vista, alabanza al Cordero de Dios, y alzó su mano y comió de aquel árbol del cual Dios dijo que no comáis, alabanza al Cordero de Dios. Y también fue y dio a su marido, bendecido sea el nombre del Señor. Y cuando el hombre come, dice la palabra que Jehová se compaseaba por el huerto, alabanza, y comenzó a llamar al hombre: Adán, 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 ¿dónde está? Adán, gloria a Dios. Y Adán, cuando sale, le dice: Señor, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le dice: bendecido sea el nombre del Señor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Alabanza al Cordero de Dios. ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y Adán se defiende y dice: la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Así también se defendió la mujer y dijo la serpiente: bendecido sea el nombre del Señor. Al fin y al cabo que se defendieron, gloria a Dios. Y Jehová comenzó a plantar juicio sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente. Bendecido sea el nombre del Señor. Alabanza al Cordero de Dios. Más adelante vemos, gloria a Dios, cuando acontece la primera muerte, bendecido sea el nombre del Señor, que es entre Caín y Abel. Dice la palabra que Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. En el segundo momento en que ellos iban a ofrecer el sacrificio de holocausto a Jehová, alabanza al Cordero de Dios, la ofrenda, bendecido sea el nombre del Señor. Y cuando fueron a ofrecer la ofrenda, acontece algo que, alabanza al Cordero de Dios, Caín llevó de lo que él quiso, alabanza al Cordero de Dios, mas Abel llevó de lo más gordo, de lo más tierno, de lo más bonito delante de Jehová. Y fue mirada con agrado la ofrenda de Abel, mas la de Caín no fue vista con agrado. Inmediatamente entró un celo, alabanza al Cordero de Dios, en el corazón de Caín, y le dijo al hermano que vayan al campo. Y cuando fueron al campo, bendecido sea el nombre del Señor, allí fue y mató a su hermano, alabanza al Cordero de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. En aquel tiempo, alabanza al Cordero de Dios, solamente Jehová había prohibido una sola cosa, alabanza al Cordero de Dios, pero la desobediencia del hombre, bendecido sea el nombre del Señor, era grande. Bendecido sea el nombre del Señor. Alabanza al Cordero de Dios. El hombre quizá quería experimentar más allá, gloria a Dios, y fue engañado por la serpiente. Bendecido sea el nombre del Señor. Empezó Satanás a meter cizaña, alabanza, y agarró a Caín y mató a Abel. Bendecido sea el nombre del Señor. Alabanza al Cordero de Dios. Más adelante vemos, gloria a Dios, que el pueblo se ha apartado de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Y vemos que Jehová encuentra un solo hombre justo para esa generación, que fue Noé, y le dice Noé que haga un arca. Bendecido sea el nombre del Señor. Y Noé hace el arca. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando Noé hace el arca, dice la palabra en el Nuevo Testamento de que Noé pregonó alabanza contra aquella ciudad. La palabra pregonar es predicar. Noé predicó en aquella ciudad, alabanza al Cordero de Dios. Me imagino yo Noé diciendo que iba a caer un diluvio. Me imagino yo Noé diciendo: entren al arca, no esperen que sea demasiado tarde para poder entrar al arca. Alabanza al Cordero de Dios. Pero el hombre era desobediente. Dice la palabra que en aquellos tiempos se casaban y se daban el casamiento, bebían, se emborrachaban, alabanza al Cordero de Dios, mas no
hicieron caso a la palabra que Noé le estaba hablando. Alabanza al Cordero de Dios. Pero aconteció algo de repente. No le hicieron caso a Noé. Alabanza al Cordero de Dios. Y empezó a caer agua. Empezó a llover. Dice la palabra que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Alabanza al Cordero de Dios. Y la tierra empezó a llenarse de agua. Y cuando la tierra empezó a llenarse de agua, bendecido sea el nombre de Dios, ellos se dieron cuenta de que era verdad la palabra que Noé estaba hablando. Bendecido sea el nombre del Señor. Alabanza. Llegó un momento predeterminado en que Jehová cierra la puerta del arca. Alabanza. Me imagino a aquellas personas, gloria a Dios, que habían salido corriendo del lugar y fueron donde Noé para poder entrar al arca. Alabanza al Cordero de Dios. Pero ya era demasiado tarde porque Jehová había cerrado el arca. Alabanza al Cordero de Dios. Y cuando Jehová cierra, no hay hombre que abra. Quizá Noé intentó abrir el arca. Alabanza al Cordero de Dios. Pero ya era demasiado tarde. Alabanza. Me imagino a aquellos hombres gritando: Noé, 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 abre, Noé, abre, que nos ahogamos, Noé, abre la puerta, Noé, ábrela porque perecemos. Pero ya era demasiado tarde, ya era demasiado tarde. Hombre que me escucha, el arca todavía está abierta. Estas palabras son fieles y verdaderas. Alabanza al Cordero de Dios. Él se está aproximando a la tierra. No espere, alabanza, que la muerte te sorprenda. El arca está abierta. Bendecido sea el nombre del Señor. Abre tus oídos, alabanza al Cordero de Dios, y escucha estas palabras. Cristo viene, amigo que me escucha. Cristo viene, Cristo viene. Bendecido sea el nombre del Señor. No espere que sea tarde. Alabanza al Cordero de Dios. Aprovecha mientras el arca está muerta. La iglesia está abierta. Aprovecha, aprovecha. No espere que sea demasiado tarde. Aprovecha, no espere que sea demasiado tarde, para que no te lamentes como aquellos se lamentaron, porque ya se había cerrado el arca. Me imagino que lloraban y lloraban y lloraban, mas ya no había podido hacer nada, porque ya el arca había sido cerrada. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El arca todavía sigue abierta. El arca todavía sigue abierta, hombre que me escucha. El arca representa a la iglesia. Alabanza al Cordero de Dios. El arca representa la iglesia. Alabanza al Cordero de Dios. Y todavía las puertas están abiertas. No espere que sea demasiado tarde para querer entrar. Alabanza al Cordero de Dios. No espere que sea demasiado tarde para entrar. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya. La palabra establece que los perdidos serán como la arena del mar. Alabanza que no se pueden contar. Pero que tú no seas. Espero en Dios que tú no seas uno de ellos. Alabanza al Cordero de Dios. Que tú no seas uno de esos perdidos. Que tú vengas un arrepentimiento. Alabanza al Cordero de Dios. Que cuando la trompeta suene, tú puedas volar. Alabanza al Cordero de Dios. Y puedas juntarte con el Hijo. Alabanza en la nube. Gloria al Señor. Aleluya. No espere que sea demasiado tarde. Aún sabiendo el Señor de que la maldad del hombre era grande e inmensa en la tierra, envía a su único Hijo al mundo. Alabanza al Cordero de Dios, para que muera por el mundo. Alabanza. Aún sabiendo que el hombre iba a matar a su propio Hijo. Bendecido sea el nombre del Señor. Aún sabiendo que su hijo iba a ser maltratado. Aún sabiendo que su hijo iba a ser golpeado, que iba a ser abofetado. Aún sabiendo que se le iba a poner la corona de espina en la cabeza. Aún sabiendo que iba a ser traspasado por clavo, por las manos y por sus pies. Bendecido sea el nombre del Señor. Aún así envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Bendecido sea el nombre del Señor. En una ocasión Jesús subió a orar, y cuando Jesús sube a orar dice algo. Bendecido sea el nombre del Señor. Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí sin que yo la beba. Bendecido sea el nombre del Señor, porque ya Jesús sabía
Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía por lo que tenía que pasar. Alabanza al Cordero de Dios. Pero se devolvió y dijo: Padre amado, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Que se haga como tú digas, no como yo quiera, Padre amado Dios.